La rata conformista. Cuenta una historia muy antigua, pero muy acertada, que una rata caminaba en búsqueda de comida. Estaba desesperada porque llevaba varios días sin probar bocado, hasta que finalmente se encontró con lo que parecía ser un milagro para ella. Se trataba de un balde enorme lleno de trigo. La rata se sintió muy afortunada y sus ojos se abrieron como platos, al ver que el balde estaba hasta el tope con frescos granos de trigo. Era una vista inexplicable para el roedor que moría de hambre. Se llenó de tal alegría y felicidad porque ya no tendría que buscar comida desesperadamente, ni tampoco preocuparse por qué comer en los días venideros, puesto que consideraba que aquello le serviría como para un par de meses. Entonces la pequeña rata tomó la decisión de hacer de aquel balde su hogar. No tendría por qué ir a otras partes ni tampoco caminar de un lugar a otro. Y fue así que a partir de ese momento la rata comenzó a pasar sus días dentro del balde, comiendo y durmiendo como si no tuviese que preocuparse por más nada. Los días fueron pasando hasta que finalmente llegó el momento más aterrador para la rata, y fue que la comida en el balde se acabó por completo. Se había comido absolutamente todo el trigo, y ya no le quedaba más alimento. De esa manera la rata no se dio cuenta que con el pasar de los días, la comida había estado bajándose poco a poco, hasta que finalmente no quedó rastro ni de un solo grano de trigo. Ella, que siempre estuvo encima de la comida, también fue descendiendo poco a poco dentro del balde, y en el momento que el alimento se había acabado definitivamente, ella también había llegado hasta el final del balde. En ese momento se sintió muy desesperada, porque fue cuando se dio cuenta que tenía que buscar una manera de salir de allí. Así que empezó a mascar todo cuanto podía, los agujeros que tenía, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano, puesto que el balde estaba hecho de metal, no de plástico como hubiese esperado. Y ahí se dio cuenta que había perdido toda posibilidad de sobrevivir, y que la única salvación que le quedaba no quedaba en sus manos, sino en las manos de alguien más, en que otra persona viniera a salvarla. Ello no solo significaba que tendría que resignarse a quedarse allí sin posibilidad de hacer algo más, sino también de padecer mucha hambre, puesto que le quedaban muy pocos granos de trigo en el balde. Todo eso le había pasado por haberse conformado. Todo eso le había pasado por haberse conformado con lo que tenía, y por haberse dejado llevar por la comodidad de su situación, que por cierto, había sido creada por sí misma. Esta historia de la rata conformista nos sirve de ejemplo para ver cómo en el mundo existen miles de personas que se pasan toda la vida de acuerdo a su conformismo, a quedarse satisfechos haciendo el mínimo esfuerzo o recibiendo solo lo justo. Hay muchos jóvenes que después de haber terminado sus carreras profesionales, salen al campo laboral, consiguen un empleo con un buen sueldo, ganan dinero suficiente, van de fiestas, de viajes, y cuando ya han tenido 20 o 30 años los despiden por cualquier motivo. En esos momentos se dan cuenta que les ha pasado como a la rata, y que han llegado al fondo del balde porque pensaron que el trabajo de buen sueldo que tenían sería suficiente y no tendrían que preocuparse más. Muchos de ellos ni siquiera ahorraron o invirtieron y ahora se pasan sus días sufriendo y sintiéndose amargados. Trata en la medida de lo posible no ser conformista ni acomodarte en las cosas que ya tienes, puesto que estas dos cosas son las que te impedirán crecer realmente y ser libre. Así que si eres una persona joven, tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. Tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. Aprovecha muy bien eso y no dejes que se te deslice entre los dedos la oportunidad de invertir, de asegurarte oportunidades para cuando seas viejo. Trabaja en asegurarte un futuro, de manera que no dependas de más nadie, sino de tu propio esfuerzo.